Bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol para estar bien informados. Sí, señora, no para el escándalo por el crimen del agente de la DEA James Watson ocurrido hace 12 días en Bogotá. Las autoridades creen que el número de implicados llega a 15 personas. Ya hay 7 capturados, todos pedidos en extradición. Y mientras avanza esa investigación, hoy se conoció también que otro agente de la DEA también fue asaltado por una banda que operaba en el sector de Chapinero. Está conocida como Los Canarios y que fue desmantelada el año anterior. Este agente ya está en Estados Unidos y el juez del caso pide que venga al país y reconozca a los criminales. Tenemos cubrimiento especial de estos casos. Vamos primero con César Chaparro, que nos tiene nuevos detalles de la investigación por la muerte del agente James Watson. ¿De qué se trata, César? Buenas tardes. Juan Roberto, muy buenas tardes. A medida que pasan las horas y los días, la investigación arroja nuevos detalles de este caso que estremeció a la capital del país, el asesinato de este agente de la DEA en el norte de la capital del país. El más reciente, las capturas que se registraron en Cundinamarca y 2 en Bogotá, una de ellas la recaptura de alias Wilson, un hombre que había quedado en libertad por un procedimiento, dicen los expertos, inadecuado de una fiscal, y la captura de otros 2 hombres que se indican de haber prestado y haber participado en el asesinato del agente de la DEA. Estas capturas quedaron registradas en un video de la cámara de la policía. Este es el momento en que agentes de la DIJÍN capturaron con orden de Interpol en zona rural de Biotá, Cundinamarca, a Julio Steven Gracia Ramírez. A este 7º detenido dentro de la investigación, la policía lo señala de ser el conductor del taxi que el agente de la DEA tomó en el Parque de la 93, norte de Bogotá, el pasado 21 de junio. Horas antes, los uniformados capturaron en Bogotá a alias El Flaco y recapturaron a Wilson Peralta, otro de los taxistas, también sindicados de formar parte de la organización dedicada al paseo millonario. Es una orden circular roja emitida por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Listo? Con estas 3 detenciones sube a 7 el número de capturados y con orden de extradición a los Estados Unidos implicados en el crimen del agente de la DEA. Las autoridades no descartan que las capturas aumenten a 15, pues consideran que todos integran una de las bandas organizadas más temibles dedicadas al paseo millonario en la capital del país. Pero ¿cómo actuaban estos delincuentes y cuál era su organización? Más de 15, dice la policía, que llegarían a ser parte de esta temible banda. Uno de ellos, alias Wilson, sería uno de los responsables de haber hurtado las tarjetas de crédito de la gente de la DEA y haber sacado el dinero en diferentes cajeros automáticos. Según los investigadores de la policía, la organización dedicada al paseo millonario en Bogotá se movilizaba en por lo menos 3 taxis legales. Julio Steven Gracia, de acuerdo con las autoridades, habría sido el conductor del vehículo que el agente de la DEA tomó en el Parque de la 93 y que lo llevó unas cuadras más adelante, donde apareció el segundo taxi conducido por alias Bavario. De este vehículo se bajaron alias Payaso y alias Garcho. La investigación indica que estos 2 últimos subieron luego al taxi donde estaba el extranjero para robarlo. El agente opuso resistencia, Garcho lo atacó a golpes y alias Payaso presuntamente le propinó las puñaladas que le causaron la muerte a Watson. Alias El Flaco es el que la policía señala de ser el conductor del tercer taxi que brindaba seguridad a la banda. Alias Mauricio y Wilson Nieto, además de prestar los taxis para que la banda atracara, también, aseguran los investigadores de la policía y la fiscalía, fueron los que sacaron el dinero de los cajeros automáticos de la cuenta del agente de la DEA. Los 7 capturados tienen solicitud de extradición a los Estados Unidos. Y en minutos volvemos con César Chaparro, porque Noticias Caracol conoció hoy el expediente de otro caso de paseo millonario, cuya víctima era también un agente de la DEA. El hecho ocurrió el año pasado en Bogotá y la banda, conocida como Los Canarios, está implicada. Los detalles con Julián Ríos. ¿De quiénes se trata, Julián? Bueno, pues Miguel Ángel Carrera es el agente de la DEA que fue asaltado el 14 de agosto del 2012, aquí muy cerca en el sector de Chapinero Alto, cuando salía de un restaurante con una persona, con un acompañante. Él afortunadamente pues salió ileso, había tomado un taxi. En el taxi pues obviamente la banda denominada Los Canarios, que está siendo judicializada y que busca un preacuerdo aquí con un juez, lo asaltó, le hicieron el famoso paseo millonario, lo llevaron
por varios cajeros. Además de eso le robaron sus tarjetas, su iPad y sus celulares. Ahora pues el juez está pidiendo que se presente aquí como víctima porque tiene que ser representado en este nuevo sistema. Todas las personas que son víctimas deben de estar presentes y tienen que ser representados ante la justicia. Y la Fiscalía hará la solicitud ante la Embajada de Estados Unidos para que venga y comparezca aquí a este despacho judicial. Dos de estos tres hombres están implicados en el paseo millonario a otro agente de la DEA el año pasado. Se trata de Miguel Ángel Carrera, investigador de la agencia antidrogas, que fue asaltado en el sector de Chapinero. La fiscal que lleva el caso aseguró que la víctima trabajaba en la Embajada de Estados Unidos y explicó cómo fue asaltado. En la noche de los hechos salía al restaurante Teriyaki en la zona gourmet, acompañado de una amiga, se dirigía al Hotel Marriott, y en el transcurso pues fue víctima de hurto de todas sus pertenencias en esta modalidad de paseo millonario. Según la Fiscalía, los detenidos pertenecen a la peligrosa banda de Los Canarios, conformada por 20 hombres, de los cuales 10 buscan un preacuerdo actualmente con la Fiscalía. La fiscal del caso dijo que Estados Unidos no estuvo interesado en este proceso. No. ¿Por qué? No, la gente cooperó, pero él se fue de Colombia, aunque telefónicamente ha estado interesado en su caso. Nunca hubo ninguna petición del gobierno ni de la Embajada de los Estados Unidos. Durante la audiencia, el juez ordenó que el agente de la DEA y las otras víctimas de esta peligrosa banda se presenten al juzgado para su indemnización. La Fiscalía presentará esa solicitud a los Estados Unidos. Y en este momento procesal de verificación de un preacuerdo, se requiere la presencia de la víctima. No ha vuelto a tener contacto con esta Fiscalía y al teléfono que tenía pues tampoco me contesta, razón por la cual a través de la embajada se solicitará su comparecencia y se le harán saber sus derechos. En esa oportunidad el agente de la DEA, Miguel Ángel Carrera, salió ileso y ya se encuentra en su país. Dos de estas personas que ustedes observaban aquí en la audiencia pública, Diego Barbosa y Carlos Castro Mora, deberán responder precisamente por este paseo millonario. Ellos tendrán que responder por el secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, muchas gracias. El presidente Juan Manuel Santos, entre tanto, se reunió esta mañana con los taxistas para buscar alternativas que permitan hacer más seguro el servicio, tanto para los usuarios como para los conductores de esos vehículos de servicio público. Julián Amado nos cuenta qué conclusiones se conocen de este encuentro. Julián. Hola Juan Roberto, buenas tardes. Pues mire, la reunión se realizó aquí en plena calle 85 con carrera 15, uno de los sitios donde más se realizan paseos millonarios, en plena zona rosa de Bogotá. La reunión duró cerca de 2 horas y se participaron el presidente Juan Manuel Santos con varios de sus ministros, el alcalde Gustavo Petro con algunos de los funcionarios del distrito y representantes de los gremios de los taxistas. La principal conclusión es que se van a crear unas mesas de trabajo entre taxistas, gremios de taxistas y autoridades para empezar a evaluar el tema de la seguridad en la ciudad. De aquí a un mes, según el presidente Santos, se tiene que crear la agenda de estas mesas de trabajo y posteriormente se va a iniciar a dialogar para mejorar la seguridad en Bogotá en el tema de los taxis. Esto fue lo que dijo el presidente Santos al término de este Consejo de Seguridad. Hay algunos casos, manzanas podridas en cualquier institución, pero eso no tiene por qué estigmatizar a todos los taxistas o a todos los empresarios y mucho menos a la ciudad. En el caso específico del paseo millonario, discutimos muchísimas iniciativas que tienen que ver con el control de los taxis, los propietarios, la responsabilidad de los propietarios, de las empresas. Bueno, y también quiero contarles que horas antes de que iniciara esta reunión, en la madrugada, varios taxistas decidieron bloquear varias calles de Bogotá en protesta por los últimos hechos de inseguridad. Estos bloqueos y esta historia nos la cuenta el Ojo de la Noche. Caos vial en Bogotá, luego que los taxistas nocturnos reportaron a la medianoche 3 robos a conductores. Más de 50 taxistas protestaron en plan tortuga desde el hospital de Meisen por toda la avenida Boyacá hasta la calle 42 Sur. Dicen los conductores que 2 hombres llevaron a uno de sus compañeros hasta el barrio La Estrella de la localidad de Ciudad Bolívar. Lo robaron, le dispararon y lo abandonaron en este sitio, dejándolo lesionado en uno de sus brazos. En el mismo sector, a otro taxista le quitaron el dinero del producido y los radios del carro. Inconformes por esta ola de atracos, los taxistas suspendieron el tráfico durante 2 horas y media.
Mientras esto sucedía en el sur, en el occidente, más de 100 taxistas buscaban por el sector de Planadas en el municipio de Mosquera a uno de sus compañeros que, según los conductores, iba en el baúl de su propio carro. El taxista apareció horas más tarde sin sus pertenencias, sin su dinero y en un punto de la localidad de Bosa. Tan pronto se enteraron que el taxista estaba sano y salvo, la variante de Fontibón fue bloqueada. La gigantesca caravana siguió hasta la 1 de mayo con Avenida Boyacá. Después de las 3 de la mañana volvió la calma a Bogotá. Bueno, también les cuento que el presidente Santos agradeció a los taxistas porque dijo que gracias al trabajo que ellos hacen durante la noche, la seguridad en Bogotá ha mejorado y que los casos de paseo millonario se han reducido del año anterior a este año a la mitad. El presidente también le pidió a la gente utilizar los medios tecnológicos como estas aplicaciones que últimamente han tenido mucho eco en los smartphones para pedir su taxi y así viajar mucho más seguros. Esta es la información desde el norte de Bogotá. Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Gracias, Julián. Seguimos hablando de ese tema que usted plantea, un llamado de atención para todos en casa. La seguridad a la hora de tomar un taxi en Bogotá o en el país, que sigue siendo motivo de preocupación general. Días antes de que fuera asesinado el agente de la DEA, Noticias Caracol había insistido en varios informes sobre las alternativas para reducir los riesgos a la hora de usar este servicio. En algunas ciudades de Colombia funcionan varias aplicaciones gratuitas para dispositivos móviles que le dan a usted más tranquilidad, tanto por el taxista como por el usuario. Y aquí se las recordamos. Como usuario del servicio de taxis, usted cuenta con aplicaciones como Tapsi o Easy Taxi que desde su teléfono móvil hacen un rastreo de los vehículos que están en la zona. Cuando el conductor acepta el pedido, de inmediato el usuario recibe el nombre, la foto y el celular del taxista, al igual que la placa del carro. De la misma forma, el conductor conoce quién lo está solicitando. Yo estoy conociendo los datos del pasajero y el pasajero automáticamente está conociendo mis datos por el sistema. Algunas de estas aplicaciones ya funcionan en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Es una comunicación directa entre taxista y usuario. Antes tú llamabas, la operadora te gestionaba la llamada, ubicaba al taxista, después te cogía las placas y te las daba a ti. Las compañías que prestan estos servicios aseguran tener filtros rigurosos para aceptar a los conductores que se unen a esta red de servicio. Según Alonso Romero, un taxista, hay otras claves que le pueden ayudar a estar más seguro si usted no tiene acceso a este tipo de tecnología. Revisar que no haya otra persona dentro del carro, revisar el tarjetón, en tomar el número de placa del carro, enviárselo a sus familiares o por medio de un correo. Además, usted puede exigir la debida iluminación dentro del vehículo, para lo cual ya existen sistemas que permiten ver a gran distancia lo que pasa dentro del carro. También está activo un servicio llamado Digitax Plus, algo así como el ángel de la guarda, que sirve para emitir una señal de alerta desde su teléfono y ser rastreado fácilmente por taxistas o por la policía. En Bogotá, Yaris Muñoz, Noticias Caracol. Y siguiendo con los taxistas, la Corte Suprema de Justicia determinó que los empresarios de taxis, al igual que los dueños de estos vehículos, sí son responsables por las prestaciones sociales de sus conductores. Así no exista un contrato laboral por escrito. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia le reconoció a una viuda en Cali las prestaciones de su esposo taxista, quien fue asesinado en un hecho violento mientras conducía su vehículo. Según la Corte, así no existe un contrato laboral por escrito, sino verbal, el patrón está obligado a responder. Basta comprobar la prestación o la actividad personal para que se presuma el contrato de trabajo. Ante esta situación, la Corte ordenó el pago de 928.067 pesos por cesantías, 102.000 pesos por intereses, 911.081 por prima de servicios, 494.280 por vacaciones, más una pensión vitalicia. La empresa, que deberá pagar estas sumas, Tax Val Cali, dijo que aún no ha sido notificada y por eso no habrá ningún pronunciamiento, pero la Corte señala que empresarios y dueños de taxi son responsables de sus conductores en la medida que ellos están cumpliendo horarios y tienen una remuneración. El vocero de los taxistas en Cali calificó como histórica esta determinación. Es una gran noticia para el gremio de taxistas a nivel nacional, que por fin se falle a favor de la familia del taxista caído, que nunca tuvo su seguridad social, que no tuvo sus prestaciones. Por su parte, el Ministerio de Trabajo sostuvo que está preparando un documento que reglamentará los contratos que deben sostener empresarios, taxistas y determinar las responsabilidades de cada uno. Entre tanto, crece la polémica por una grabación ilegal en un consejo de redacción en Teleantioquia. Los diputados dicen que no pidieron la cabeza del director, pero que estaban molestos porque no les destacaban algunas noticias. Este y otros hechos de Antioquia a la 1 de la tarde, en minutos.
¿Qué pasa con los conductores en las carreteras del país? Durante el puente festivo murieron 53 personas y más de 8.000 fueron sancionadas. Juanita Gómez tiene detalles de la alta accidentalidad. ¿Qué dicen las autoridades, Juanita? Buenas tardes, Juan Roberto. Pues según la Policía de Tránsito y Transporte, en estos 3 días de puente festivo se presentaron 159 accidentes de tránsito. Como usted lo mencionaba, 53 personas murieron y 213 resultaron lesionadas. Si estas cifras se cogen y se comparan con las cifras de la misma época, pero del año 2012, pues la accidentalidad se reduce en un 55%. Sin embargo, sigue siendo alta. En Noticias Caracol encontramos algunos de estos accidentes que se presentaron en las últimas horas, la mayoría por exceso de velocidad. Esta madrugada en la vía entre Girardot y Bogotá se registró un accidente entre un vehículo particular y un bus de servicio intermunicipal, que al parecer colisionaron por exceso de velocidad. 4 personas resultaron muertas. Mientras tanto, en Chaparral, Tolima, el Ejército Nacional realizó una operación de rescate para poner a salvo a 5 personas que se movilizaban en una camioneta y cuyo vehículo se fue a un barranco. Dentro de las personas rescatadas hay 2 menores de 5 y 6 años que se encuentran heridos. Todos fueron trasladados a la ciudad de Neiva. También, esta madrugada en la autopista sur se registró el accidente de esta tractomula que al parecer fue la que embistió a un bus intermunicipal que cubría la ruta Cali-Bogotá. 3 personas resultaron heridas y por varias horas el paso estuvo restringido, lo que ocasionó un monumental trancón a lo largo de esta importante salida de Bogotá. Pero estos no fueron los únicos casos, pues según cifras de la Policía de Tránsito y Transporte, durante el puente de San Pedro se presentaron 159 accidentes de tránsito, que dejaron 53 muertos y 213 heridos. En la misma época del año 2012 hubo 353 accidentes, con un saldo de 73 muertes y 448 lesionados. Esto significa, según Tránsito y Transporte, que la accidentalidad se redujo en un 55%. Debemos lamentar profundamente las 53 muertes, pero esto hace también de que sigamos trabajando absolutamente todos en el tema de la corresponsabilidad y poder fortalecer el tema de la cultura de la seguridad en los colombianos. Además, 8.192 personas fueron amonestadas, principalmente por conducir con exceso de velocidad o adelantar en sitios prohibidos. Podemos indicar que 760 de estos comparendos fueron por conducir en estado de embriaguez. Esto llevó a la inmovilización también de 2.879 vehículos durante este puente festivo. Los departamentos donde se registró la mayor accidentalidad fueron Cundinamarca, Antioquia, Meta y Valle del Cauca. En total se movilizaron por las carreteras del país 3.210.251 vehículos. Esto significa que aumentó en un 2.7%. Muy bien, Juanita, gracias. Y a propósito de este tema, 16 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se presentó en la autopista norte de Popayán. El conductor de un bus perdió el control del vehículo y se volcó. Freddy Calvache estuvo en el sitio y nos envió el siguiente informe. Hola, muy buenas tardes. Pues este bus adscrito a la empresa Transpuerto Tejada estaba a solo 5 kilómetros de la terminal de transportes de Popayán, cubría la ruta precisamente entre Cali y esta capital, cuando en este sitio, al parecer por exceso de velocidad, perdió los frenos y se volcó. Ahí donde lo podemos observar, 16 personas, 6 de ellas de gravedad resultaron heridas y que fueron trasladadas a un centro asistencial de esta capital. Teniente Wilmer Ortiz, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte en esta capital, ¿qué fue lo que pasó y cuáles las posibles causas? Muy buenas tardes, pues la Policía Nacional viene desarrollando su actividad que nos corresponde a la hora de atender un siniestro, un accidente. Podemos estar hablando de un exceso de velocidad por parte de este vehículo, por parte del conductor, y la falta de pericia a la hora de enfrentar un momento de peligro. Como lo podemos observar, la huella de frenado es un poco extensa. Podemos estar determinando que el señor conductor excedió los límites de velocidad y a la hora de reaccionar, en el momento en que pierde el control del vehículo, lo apresura contra el barranco. ¿Dónde están bajo observación médica? En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Hay luto en el Atlántico por el asesinato del emblemático cantante Fernando Barceló Blanco, de 87 años, reconocido por formar parte de la orquesta del maestro Pacho Galán. El artista fue encontrado sin vida en su vivienda. Argemiro Pion tiene más detalles de este crimen. Argemiro.
Juan Roberto, buena tarde. Pues según las autoridades, el cantante soledeño se encontraba con varias heridas a la altura de su cuello, según las autoridades, causadas por ladrones que ingresaron hasta su residencia en el municipio de Soledad, donde vivía solo hace varios años, para hurtarle dinero de su pensión que acababa de cobrar. A propósito, la alcaldía del municipio de Soledad está ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos a quien dé información que permita capturar a los responsables de este homicidio. En esta vieja casa del centro de Soledad Atlántico fue encontrado sin vida el cantante Fernando Barceló Blanco, de 87 años, reconocido por hacer parte de la orquesta del maestro Pacho Galán. Vecinos como Julio Cervantes expresaron que nadie sintió ni vio nada. Familiares que viven enfrente vieron la puerta entreabierta y empujaron la puerta, y lo encontraron en la cama o en algo así en la sala o en el comedor. Estaba muerto, como que tenía algunas heridas. Esta fue una de las últimas entrevistas que concedió el músico a Telecaribe. Fue grande, fue noble, fue bueno, artista, así como últimamente lo han dicho, del mundo. Según las investigaciones del homicidio, los ladrones ingresaron a su residencia para hurtarle su pensión. Que lo mataron para robarle. Las autoridades ofrecieron recompensa a quien entregue información sobre los homicidas. De hasta 10 millones de pesos para dar prontamente con la captura de estos sujetos. Los restos del maestro Fernando Barceló Blanco serán velados en la funeraria La Paz del municipio de Soledad. Esta tarde, artistas de la costa atlántica colombiana se reunirán en la funeraria en el municipio de Soledad para darle el último adiós al maestro Fernando Barceló Blanco. Entre tanto, las autoridades dicen que tienen ya pistas valiosas para capturar en las próximas horas a los responsables de este asesinato. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Los hechos más importantes de Antioquia están a la 1 de la tarde en Noticias Caracol. Una mirada más profunda, más analítica, más detallada. A la 1 de la tarde, Noticias Caracol es Antioquia. Noticias Caracol, primero en noticias. Y vamos ahora en vivo a Tibú, norte de Santander, en donde hoy se cumplen 23 días del paro campesino. Los líderes de la protesta no viajaron a Bogotá para el diálogo que se tenía previsto con el gobierno, y Angie Camacho continúa allí con la población porque la comisión se negó a viajar. Mire, los representantes han dicho que ellos se encuentran con toda la disposición de diálogo, pero que no se trataba de ir a Bogotá a hablar con los mismos ministros que ya habían venido a Tibú. Se trataba de tener un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos, de elaborar una metodología, un cronograma, unos tiempos, porque siempre se ha dicho que la mesa de negociación se podría hacer en Tibú, era simplemente un encuentro informal. Ellos han señalado que aquí estarán con las puertas abiertas a disposición cuando el gobierno, en cabeza de otros ministros distintos que tengan capacidad para tomar decisiones, puedan llegar hasta acá a reunirse. Mientras tanto, los comerciantes en el día de hoy en Tibú han señalado que harán una marcha pacífica, porque recordemos que ellos son los más afectados con esta crisis, con este paro que ya completa 23 días en el lugar. Mancharán por las calles para presionar de alguna manera, no solamente para que los campesinos, sino también para que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, pueda destrabar estos diálogos que no se han podido cristalizar acá, estos diálogos que no han llevado a un feliz término y por el cual decenas de personas, son 160.000 familias en la zona del Catatumbo que se encuentran afectadas con este paro y al cual, según ellos, no se le ve una solución pronta. Voceros de la mesa de negociación, en representación de los campesinos, explicaron que la negativa de viajar a Bogotá a reunirse con los ministros delegados obedece a que no existe un interlocutor con capacidad de decisión que represente el mandato del presidente Juan Manuel Santos en la mesa. Ya con todos esos ministros hemos hablado acá, ¿cierto? Hemos perdido el tiempo, no se ha avanzado ni un milímetro en la construcción de ningún acuerdo, ni siquiera en el del primer punto. Por el contrario, el gobierno está planteando inamovibles. Ellos aseguran que nunca se habló de la posibilidad de trasladar la mesa de negociación a Bogotá y manifestaron que esta debe reunirse en Tibú. El gobierno debe conformar un equipo fijo, con tiempo, observar la metodología que se acuerde. Las partes deberán concertar un moderador
que dinamice las conversaciones. Reiteraron su disposición al diálogo en la zona donde se mantienen concentrados cerca de 6.000 campesinos luego de completarse 23 días de paro. Los representantes de la mesa campesina al término de la rueda de prensa han señalado que no importa si el presidente Juan Manuel Santos no hace presencia en la zona. Lo importante es que el equipo de ministros que encabece el diálogo tenga capacidad decisoria, capacidad para tomar decisiones y en ese sentido poder avanzar en esa mesa de negociación que solo podrá desarrollarse en el municipio de Tibú. Información desde el zona del Catatumbo. Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, muchas gracias. Noticias Caracol conoció un video del momento en el que son rescatadas las víctimas de un accidente en una planta de aguas residuales en el suroriente de Cartagena, donde este fin de semana 4 personas perdieron la vida por inhalación de gas metano. Ronald Avellaneda nos cuenta qué muestra exactamente el video. Ronald. Juan, con las buenas tardes para usted y los televidentes. El video muestra exactamente los momentos de angustia que vivieron los voluntarios que arriesgaron su vida al intentar sacar a estas personas que estaban dentro de la alcantarilla. Recordemos que como un efecto dominó fueron cayendo uno a uno cada uno de los hombres que intentaron sacar al obrero que fue a realizar unos trabajos allí en la parte externa de una planta de bombeo de aguas residuales y que quedó atrapado al parecer luego de inhalar los gases que se habían condensado allí. Sin embargo, la comunidad aseguró que por no tener ese obrero unos elementos ya de seguridad para poder ingresar, una máscara protectora antigases y también la indumentaria adecuada, pues se generó esta emergencia. En las últimas horas, Noticias Caracol conoció de manera exclusiva el único registro audiovisual que quedó de ese trágico momento en el que perdieron la vida 4 personas. Este es el momento exacto en que son sacados del fondo de la alcantarilla los cuerpos sin vida de 4 personas, 3 de las cuales intentaron rescatar al obrero Luis Matos, quien realizaba trabajos en una planta de aguas residuales en el barrio El Pozón, suroriente de Cartagena. Ahí en esa hora debían tener una careta para que ellos se colocaran para protegerlo. El uniforme que tenía mi hermano no era el adecuado para eso. El video deja ver el esfuerzo realizado por la comunidad, la fuerza pública y miembros del cuerpo de bomberos que también expusieron sus vidas al inhalar metano, según relató Starling Vargas, uno de los primeros en llegar al lugar de la emergencia. Cuando me acerqué bien para mirar, me di cuenta que no era uno, eran varios, eran en realidad 4 personas y uno de ellos todavía estaba vivo. A través de un correo electrónico, la empresa Aguas de Cartagena informó que el consorcio La Heroica, con sede en la capital del país, es quien ejecuta las obras de ingeniería civil en la zona y cuya interventoría externa fue contratada por la firma Euco. Por lo tanto, Aquacar asegura que queda exenta de las responsabilidades en este suceso. De igual forma, el consorcio no se quiso referir a este tema. Hay que decir también pues que en las últimas horas se llevaron a cabo las honras fúnebres de estas 4 personas, la mayoría de ellos conocidos vecinos que arriesgaron su vida, que lo que intentaron fue salvar la vida del obrero que infortunadamente pues quedó atrapado ahí en alcantarilla, y seguimos a la expectativa de lo que pueda decir la empresa encargada o el consorcio encargado de realizar estos trabajos allí, ya que asegura a la comunidad que se vienen realizando incluso sin señal preventiva a la hora de realizar estos trabajos. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. Seguimos atentos entonces, Ronald, gracias. Y más noticias de La Heroica. Hay preocupación por el aumento de la violencia en Cartagena. En esta zona del país, solo durante este puente festivo, por ejemplo, se reportaron 400 riñas callejeras. Estos hermosos y apacibles paisajes son los referentes de la Cartagena turística que todos desean visitar. Y estos de pobreza y violencia son los de los barrios populares que muchos desconocen, como el que habita Berta Palomino. Horrible, las mujeres se matan una a las otras, violento bastante. Esto es aquí pandillero de todo diablo, esto es invivible. En este escenario de intolerancia, desafortunadamente las riñas callejeras se convirtieron en episodios comunes a cualquier hora del día. Es que cero tolerancia, nos estamos matando, no sé qué pasa. O se está cumpliendo lo que dice la Biblia, estamos en los últimos tiempos. Por si fuera poco, el pasado puente festivo superó todas las estadísticas de violencia. En la ciudad se registraron 400 riñas que dejaron 3 muertos y 40 heridos. Por el grado de intolerancia, por el consumo de bebidas embriagantes, por la cantidad de picos que se presentan en un fin de semana. Las autoridades aseguran que no alcanzan a controlar tantas riñas provenientes de pandilleros, delincuentes y personas del común.
Por eso, hacen un llamado para controlar el expendio de licor, bailes de picó y reanudar el toque de queda para menores de 18 años, consideradas fuentes generadoras de violencia. Muy bien, y ahora vamos con las noticias más importantes de Antioquia. Y comenzamos con una que produce orgullo. Medellín está lista para ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Juan Pablo López, ¿cómo se prepara la capital antioqueña para este trascendental evento? Juan Roberto, buenas tardes. Mire, de todas las formas, en infraestructura hotelera, deportiva, en infraestructura vial, también en transporte público. Son varios los retos que tiene Medellín para afrontar los Juegos de la Juventud 2018 y son 115 miembros del Comité Olímpico Internacional que tendrán la decisión este próximo jueves 4 de julio. ¿Cómo está preparada la capital antioqueña? Se los contamos en el siguiente informe. Medellín quiere un sueño olímpico. Desde la realización con éxito de los Juegos Suramericanos en 2010, la capital antioqueña busca la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se definirá este jueves entre Buenos Aires, Glasgow y Medellín. Y significa un gran reto y un gran compromiso para realizar los mejores Juegos Olímpicos de la Juventud. Ya lo hicimos con los Juegos Suramericanos, tenemos que hacerlo también con los Juegos de la Juventud. Serán 5 años de preparación en infraestructura deportiva, vial, hotelera y transporte público. La inversión más importante en caso que Medellín se gane los Olímpicos de la Juventud está en la Villa Olímpica. Es un complejo habitacional para cerca de 9.000 deportistas que quedará como dotación en vivienda para la ciudad. La mayoría de los escenarios están adecuados, pero habrá que hacerle, como tú dices, ajustes a algunos de ellos. Ahí podrá haber una inversión de unos 50, 100 millones de dólares. Ciudadanos de Medellín ven con buenos ojos la candidatura a los Olímpicos de la Juventud. Pues eso resaltaría la calidad de vida de la ciudad de Medellín, una ciudad que fomenta el deporte. Me gustaría porque mejoran las instalaciones deportivas y sería mejor para la ciudad y sería creciendo mejor la ciudad. Deportistas, gobernantes, ciudadanos, instituciones, antioqueños y colombianos están a la expectativa del sueño olímpico de la Juventud 2018. Hay una página de internet donde la gente puede acceder y votar también por cualquiera de las 3 ciudades candidatas y por la que se puede acceder a través de www.medellin.gov.co. Así van las votaciones. Buenos Aires tiene 4.649 votos, Glasgow tiene 34.433 votos y Medellín, con el 73.5% de la votación, tiene 108.577 votos. La gente todavía puede votar y puede además ayudar para que sea la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 el jueves próximo. Tendremos noticias de este tema. Información desde la capital de Antioquia, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Esperamos buenas noticias. www.medellin.gov.co para seguir votando. Juan, gracias. Y continúa la polémica por la chuzada del Consejo de Redacción de Teleantioquia Noticias. Esta vez se refirió al tema el presidente de la Asamblea Departamental, Diana Pérez, nos tiene todo el reporte. ¿Qué dijo Diana? Hola Mabel, mire, él aseguró que iba a tener una reunión con la gerente de Teleantioquia porque la mayoría de las noticias que salían en el informativo asegura que eran negativas. Es por eso que también quería noticias positivas de la Asamblea Departamental, pero aseguró que en ningún momento pidieron la cabeza del exdirector Juan Pablo Barrientos. Esto fue lo que dijo. Que se dé lo negativo. Esta vez el presidente de la Asamblea Departamental habló con Noticias Caracol y aseguró no estar de acuerdo con las grabaciones hechas al Consejo de Redacción y además afirmó que la información de la Asamblea en el noticiero regional estaba sesgada. Venía molesto porque siempre destacaban las noticias negativas de la Asamblea, pero nunca se hablaba positivamente y yo creo que aquí hay mucho que destacar. Añadió que en ningún momento el diputado Adolfo León Palacio o la Asamblea de Antioquia quiso tomar represalias contra el exdirector del noticiero Juan Pablo Barrientos. Nosotros con Teleantioquia se han hecho unos debates, pero nunca, y lo podemos reiterar, se ha pedido la cabeza de ningún funcionario. Nosotros en eso somos muy respetuosos de las decisiones del señor gobernador, de la señora gerente de Teleantioquia, y yo inclusive no conozco al señor Juan Pablo Barrientos. Mañana un grupo de jóvenes con tapabocas y pancartas harán un plantón al frente de la Asamblea Departamental, exigiendo libertad de prensa. El caso de Juan Pablo Barrientos ocurrido la semana pasada es solamente uno de los casos que nos está convocando a esta manifestación. No es el único, es decir, aquí en Colombia y sobre todo en América Latina estamos viendo
cómo día tras día se está cooptando cada vez más la libertad de expresión, y es eso por lo que nosotros queremos protestar. El presidente de la Asamblea pide al diputado Palacio que haga pública la grabación. Pues con base en eso, precisamente hoy a las 3 de la tarde va a haber una sesión donde el presidente le va a pedir explícitamente al diputado que pase las grabaciones y que la ponga en opinión pública ahí en la sesión, igualmente para todos los medios de comunicación. Esta es la información que tenemos desde Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. Diana, muchas gracias por la información desde el departamento de Antioquia. Desesperada, así se encuentra una madre que hace 7 días está esperando que su hija de 14 años regrese a casa. La niña desapareció sin dejar rastro alguno cuando salió a una tienda a comprar una golosina. La dramática búsqueda de la niña de 14 años, Lina María Escobar Parales, comenzó el miércoles de la semana pasada. Maritza, su madre, relató la última vez que escuchó a su hija. Yo la llamé para constatar que estaba aquí en la casa y efectivamente ella estaba y le dije, ¿qué haces, mami? Me dijo, estoy trapeando, mami, estoy organizando la casa. Como a las 12:30 vuelvo y la llamo para ver si ya había almorzado ella. Y no contestó el teléfono fijo de acá de la casa. Un familiar de la niña que vive en el mismo edificio fue quien la vio por última vez. Iba a salir, le dije, Lina, ¿para dónde vas? Dijo, no, voy a la tienda. Ese fue el último contacto. Un día después de la desaparición de la menor, su madre cuenta que recibió una extraña llamada. Donde la niña me decía, mami, 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 así como en tono desesperado. Y yo efectivamente le dije, mami, ¿por qué me haces esto? ¿Dónde estás? Entonces ella, ya me habían colgado. Después le seguimos marcando y suena correo de voz. Ella aún no entiende qué pasó con su hija e hizo un llamado a quienes puedan saber de su paradero. Que por favor me llame, me informe, me diga, no sabe el mal que me están haciendo. Lina María vestía una chaqueta azul con blanco, un jean y zapatos rojos. Las personas que tengan alguna información pueden comunicarse a las líneas 165 o 123 de la Policía Nacional. Y paralizada está la entrega de viviendas gratuitas en Pereira por cuenta de un lío judicial. La dueña del lote donde se construyeron los apartamentos asegura que ella nunca ha vendido el predio y hasta tanto no se resuelva la disputa entre la constructora, entre la alcaldía y los habitantes del lugar, no se podrán entregar estas viviendas. Este lote donde actualmente el gobierno construye 800 viviendas gratuitas es un terreno que, según Olga Cortés, le pertenece a ella y a su familia. Yo tengo como 80 años y yo me casé. Enterré a mi suegro, enterré a mi suegra y enterré a mi esposo y me quedé aquí. Crié 9 hijos y vienen y me quitan la finca. Asegura Fabio Marín, abogado de Olga, que las viviendas no las podrán entregar porque el terreno está en litigio. La consecuencia inmediata es que todos los actos registrales que aquí se efectúen con posterioridad a la inscripción de la demanda tienen que ser reversados. Esas propiedades van a quedar sin título. Según Enrique Vázquez, alcalde de Pereira, la administración está esperando los resultados de la demanda. Conozco la familia que vive allí, son digamos amigos y hermanos del alma, pero obviamente aquí es un tema legal y esperamos que se le dé justicia a la petición que se está haciendo por parte del peticionario o propietarios dueños del macroproyecto. Pero el ministro de Vivienda confía en que se terminen las viviendas de interés social. Estamos respaldando al constructor paso a paso. Acá se revisaron todos los documentos y el lote está en regla. Queremos entregar esas 800 viviendas, si se permite, en 2 meses. Mientras la familia asegura que ha sufrido pérdidas económicas debido a esta situación, la construcción de las viviendas continúa. Y ahora vamos con Margarita Ariza, quien nos tiene el reporte de 2 noticias que se presentan a esta hora en el Atlántico. Una de ellas se registra en Repelón. Margarita Ariza, ¿qué fue lo que pasó en esta población? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En el municipio de Repelón se presentó una azonada. Decenas de personas que estaban inconformes porque no empezaba el espectáculo de Corraleja programado para el día de ayer decidieron destruir el palco, la estructura donde se realizaría este evento. Nos cuentan que fueron momentos de pánico, de angustia. La gente salía con los trozos de madera. Igualmente destruyeron varios locales, varios negocios que se encontraban allí en los alrededores y también acabaron con la ambulancia
vigilancia del hospital del pueblo. Con piedras, con palos, destruyeron los vidrios, destruyeron las latas, las camillas, todos los elementos que estaban allí pues para atender las emergencias en este evento. Las autoridades, la alcaldesa del municipio dice que la persona encargada de llevar los toros a la corrida pues no llegó, se demoró, realmente no tuvo en cuenta que hubo un plan retorno y que pues había muchos trancones en la vía. Por fortuna asegura que ninguna persona resultó lesionada durante estos desórdenes. Claro, ahí veíamos las imágenes, Margarita. La otra noticia está relacionada con un grave accidente de tránsito. ¿En dónde se presentó? Mabel, el accidente de tránsito se registró en la vía La Cordialidad, a la altura del municipio de Sabana Larga, corregimiento de Molineros. Esta es una vía que comunica los departamentos de Atlántico y Bolívar. Allí 2 personas murieron y 2 resultaron heridas al volcarse un vehículo que iba hacia Cartagena. Las víctimas es una mujer, una madre y su pequeña hija de solo 4 meses de edad. También hay 2 heridas, una mujer que es la tía de la víctima y también una niña de solo 9 años de edad. Las autoridades están investigando pues qué sucedió. Lo que dice el conductor es que perdió el control del vehículo al tratar de esquivar un perro que se atravesó en el camino, en la vía. Esto lo están investigando las autoridades del Departamento del Atlántico. Es la información que registramos a esta hora desde el Departamento del Atlántico. Margarita Ariza, Noticias Caracol.